Esta es la historia número 16, queridos escuchantes, y para los que tienen este libro, vamos en la página 175. Los que no, deben saber que esto es un récord, porque en un solo día he leído estas páginas para ustedes. Y si estoy explicando esto es para que sepan que soy un lector real, no una voz de inteligencia artificial. Así que vamos a iniciar. Capítulo 16. Otra puerta se abre. Cuando pienso de dónde vengo no puedo sentir más que alivio. Sin embargo, al mismo tiempo en que las nubes de tormenta todavía se asoman en el horizonte, hay un tornado asesino en el siguiente condado y un huracán incipiente en el Pacífico de mi mente. Tomo en brazos a mi bebé de 6 meses y me maravillo ante lo mucho que ha crecido y ha cambiado. ¿Y dónde empieza la adicción? Pues está en los genes o de haber recibido maltratos. Así de sencillo. Pude ser que haber recibido maltratos en los años que fueron mis años formativos, porque mi bebé ya está aprendiendo formas sanas de consolarse a sí misma. Tratamos de brindarle la oportunidad de arrullarse para dominarse por sí misma. Hay una línea muy estrecha entre asfixiar y amar, entre la independencia y el abandono. Pero como miembro sobrio y en recuperación de sexoadictos anónimos, puedo caminar esa línea. Sin mi abstinencia y recuperación yo estaría hecho pedazos por el tornado y así también aventado por los aires del huracán. El éxito de mi recuperación determina la calidad de mi vida. Mi enfermedad avanzó a través de los años desde incidentes aislados de mucha excitación sexual en situaciones inapropiadas, junto con masturbarme cada semana hasta salir en busca de parejas sexuales, de acoso, o el hecho de la manipulación de las víctimas y la masturbación con fantasías obsesivas 3 veces al día. Tuve mi primera experiencia fuerte y llena de adrenalina con las relaciones sexuales cuando tenía como 12 años. Mi amigo y yo, de vacaciones con nuestras familias, estábamos en la alberca del hotel y habíamos conocido a una niña de 13 años que nos trataba de manera amistosa, pero atrevida. Así que empezamos a perseguirnos, y en una ocasión me jaló del traje de baño una vez, y cuando hizo eso, mi amigo y yo sentimos que nos había autorizado para hacer lo mismo. Cuando me empecé a masturbar un año después, regresé a ese recuerdo, agregándole y reacomodando la escena de cualquier forma que me trajera el mayor placer sexual. Todo lo que sabía era que al recrear esa escena en mi mente durante la masturbación, funcionaba y muy bien. Otra experiencia formativa también ilustra la recompensa poderosa y la ausencia de consideración hacia los demás que se habría de convertir en una forma de vida destructiva para mí. Vimos una película en una clase cuando cursaba el primer año de secundaria y cuando se apagaron las luces me recargué en mi silla y golpeé a la niña tímida que se sentaba justo atrás de mí porque parecía no importarle o parecía que no se daba cuenta, así que puse mi mano en su rodilla y la dejé allí. Se veía nerviosa pero no reaccionó y a lo largo de la película, que fue 30 minutos, mi mano permaneció en su pierna. Mi corazón latía fuertemente durante el tiempo que duró la experiencia, pero la niña jamás empujó mi mano. Simplemente se veía muy asustada como para decir algo. Esta experiencia se imprimió en mi mente para siempre y me referiría a esta experiencia en muchas ocasiones en mis fantasías. Quemó un camino en mi mente, en mi cuerpo y en mi espíritu que está abierto y que es receptivo a conductas sexuales inapropiadas. Había creado la droga del adicto sexual y había aprendido a tener acceso a ella a través de la actuación. Así que platico la siguiente historia para ilustrar el inicio de mi tendencia a llevar una doble vida en cuanto a las relaciones y la sexualidad. Para cuando yo llegué al primer año de secundaria, mi padre estaba en un estado peligroso de violencia física por la demencia alcohólica durante muchos días a la semana. Los temores normales y las inseguridades de cualquier varón en la adolescencia estaban surgiendo, pero en ese momento yo no tuve a dónde recurrir. El hogar, un refugio seguro para la mayoría de las personas, a menudo era el lugar más tenebroso en el mundo para mí.
Como resultado, yo creo que mis temores normales de asociarme con el sexo opuesto se complicaron. Ya había tenido una novia durante todo el año escolar del sexto grado y era la niña más bonita de la escuela y yo era el muchacho más popular y deportista. Me sentía seguro de mí mismo y era extrovertido y me sentía como un verdadero amo del universo. Y eso terminó de una manera abrupta cuando yo cursaba el primer año de secundaria, porque justo al mismo tiempo que recobró fuerza el alcoholismo y la enfermedad espiritual y mental de mi papá. Y de ser un muchacho extrovertido y seguro de 11 años de edad, me convertí en un adolescente de 12 años tímido, acomplejado y atemorizado. Mi novia rompió conmigo durante el verano y estaba solo. Un alumno de primer año de secundaria, acechado por alumnos abusivos de segundo año que buscaban a alguien a quien golpear. El temor, la soledad y los complejos fueron mis compañeros constantes, y además de eso yo me enfermé de mononucleosis y tuve muy pocas energías casi todo el año. Durante ese tiempo, alguien me dijo que yo le gustaba una muchacha popular y muy bonita que cursaba el segundo año de secundaria y que me pondrían en contacto con ella en un baile. Estaba emocionado y atemorizado al mismo tiempo, así que fui con la esperanza de reunir el suficiente valor para invitarla a bailar y cuando llegué allí encontré que casi no tenía el valor ni para entrar y cuando la vi me congelé porque apenas la podía ver directamente y mucho menos invitarla a bailar. Nunca hablé con ella esa noche. Simplemente me senté, desanimado en mi silla y sin poderme mover, atemorizado por una muchacha bonita. Cuando abandoné el baile, me maldije a mí mismo y me regañé a mí mismo por haber sido débil y haber tenido miedo. Fue una experiencia dolorosa e hizo mucho para desanimar mi búsqueda de relaciones sociales y sexuales sanas. Para cuando yo cumplí 16 años, mis padres se habían divorciado y mi papá se había ido de la casa, entonces quedé libre para hacer prácticamente cualquier cosa que quisiera. Empecé a traer muchachas a la casa de la escuela durante la hora de la comida o de las fiestas, o de cualquier parte. Tuve relaciones sexuales con estas muchachas básicamente para satisfacer mi ego. Nunca había dejado de masturbarme, y a lo largo de los siguientes años, entre la preparatoria y mi graduación de la universidad, mi adicción al alcohol y a las drogas fue lo que me impulsaba, y mi actuación sexual se disfrazaba como hacer lo que hacen los muchachos. Después de recuperar la sobriedad en un programa de 12 pasos en 1987, mi adicción sexual aumentó a pesar de mis esfuerzos de recuperación. Y fue entonces cuando empecé a revertirme a las conductas de mi infancia, las cuales tendrían graves consecuencias. Apenas habían pasado 6 meses después de que empecé un trabajo como entrenador de un equipo cuando accidentalmente descubrí la puerta abierta de los vestidores. Utilizaba un cuarto para guardar equipo deportivo adjunto a los vestidores para cambiarme de ropa y para poder ir de dar clases como maestro sustituto a entrenar al equipo. Había estado utilizando este mismo cuarto durante varios meses, pero por alguna razón ese día fue diferente. Era soltero y estaba solo y aburrido, así que quizás la actuación presentaba una oportunidad de algo de emoción, así que sé que en el día de San Valentín de 1989 escuché entrar a las muchachas a los vestidores y golpear las puertas de los casilleros. En ese momento pasó por mi mente la idea de probar la puerta que daba hacia donde se cambiaban las muchachas, y en ese momento pareció una buena idea. Y ahora sé que era la personificación de la locura. Era una locura que casi destruye mis sueños de progresar en mi carrera. Muchos adictos sexuales conocen la sensación de la descarga de adrenalina que viene con realizar una actividad de alto nivel de peligro por primera vez. Supongo que aún una persona que no es adicta sexual habría echado un vistazo, pero para mí ese vistazo me lanzó a una serie de conductas cada vez más peligrosas y que violaban los valores. En pocas semanas me salía a mitad de la práctica para atisbar por la puerta. Me sentía culpable de estar descuidando tan abiertamente mis obligaciones y recuerdo haberme sentido agradecido en la ocasión en que mi mejor jugadora
Me pidió que le lanzara una cubeta de pelotas justo cuando me iba a escapar. Lo iba a hacer nuevamente, pero en realidad yo disfrutaba trabajar con esa muchacha, así que me fue posible dar la vuelta y dejar sola la puerta. En algunas ocasiones yo veía a las nadadoras dirigiéndose a las regaderas. Eso se convirtió en un gran disparador porque yo sabía que ellas se desvestirían por completo, proporcionándole así a mi adicción una descarga poderosa de adrenalina. Estuve tan fuera de control que les tendí una trampa a mis jugadoras y traté de atisbar mientras se cambiaban. Sabía que estaba violando una confianza básica, pero enfrentado así con la recompensa adictiva no me importaba. Un día estaba echando y atisbando a menos de 4 pies de donde se estaban vistiendo las nadadoras cuando me tomé un descanso porque tenía que ir al baño. Cuando regresé, el piso estaba mojado donde yo había estado, solo unos minutos antes. Así que una nadadora había venido a encender las regaderas y no me encontró solo porque yo había abandonado ese lugar unos minutos antes. Ojalá pudiera decir que casi ser descubierto detuvo mi conducta, pero no lo hizo. La puerta fue lo que ayudó a llevarme a la recuperación. Para entonces había estado sobrio del alcohol durante años y sabía que solo estábamos tan enfermos como nuestros secretos. Así que había confiado mis pecados a mi patrocinador. Al principio le causaba gracia y hasta envidia, pero cuando yo continué, empezó a vaticinar el desastre y trató de que utilizara los pasos para detener la conducta. Intenté y estuve bien unos días, pero después fallé. Al fin compartí lo que estaba haciendo en una junta cerrada de hombres. Un tipo se me acercó después de la junta y sugirió 3 cosas. Que tuviera cuidado con quién compartía esto, que tratara de asistir a las juntas de los 12 pasos que manejaban la adicción sexual y que desechara la llave que me daba acceso a la puerta. La tercera sugerencia definitivamente sí era buena idea, pero al principio solo podía pensar en las razones por las que yo no tenía que desecharla. Finalmente, cuando el dolor y la culpa y el temor se volvieron intolerables, estaba dispuesto a aceptar sus sugerencias. Encontré la forma de vestirme en otra parte y empecé a asistir a otra confraternidad que hablaba sobre la adicción sexual, y la importancia de mantener una mente abierta se tornó muy clara. Cuando las personas sugieren algo, muchos de nosotros utilizamos nuestras mentes adictas para racionalizar por qué razón no funciona. El principio de mantener una mente abierta me pide que considere con cuidado todos los recursos y que intente algunas sugerencias, aun si éstas parecen difíciles o si yo no creo que pueden ayudar. Así que le doy gracias a Dios porque fui capaz de aplicar correctamente los principios de los pasos para cuando menos poder entrar hacia un programa S y alejarme así de la puerta. Con el tiempo yo perdí mi acreditación como maestro como resultado de mi conducta sexual dañina dentro del salón de clases. Y en ese entonces yo sabía que estaba en problemas y que había hecho la transición a SAA varios años antes. Me reportaba con mi patrocinador diariamente antes y después del trabajo y hablaba con amigos que también luchaban por recuperarse de la adicción sexual. Hacía oración y meditaba durante 15 minutos diarios. Hacía ejercicio y trataba de vivir una vida sana y espiritual. Y a pesar de todos estos esfuerzos y de saber de las casi ciertas consecuencias, yo no pude detenerme de hacer de un alumno mi víctima. Ese día pensé que me sentía bien, a excepción de un ligero sentimiento de irritación. Yo me encontraba caminando entre los alumnos dentro del salón, anotando los nombres de los alumnos para un proyecto. Había aprendido que necesitaba regular tanto mi proximidad con las alumnas como mi perspectiva visual, porque echar vistazos al busto de las muchachas había sido un disparador para mí. No solicitaba el apoyo de las alumnas para el proyecto con la intención de poder estar en esta posición, sino que más bien no pude reconocerlo como la posibilidad de colocarme en una posición vulnerable en relación a mi adicción sexual. También estaba enojado y preocupado en ese entonces porque la clase no estaba saliendo bien y algunas alumnas estaban rebelando en contra de la tarea.
Cuando iba a anotar el nombre de una alumna en la segunda fila, le entregué el cuaderno y pude ver sus senos desde mi postura arriba de ella. Sabía que intentar ver más estaba absolutamente en contra de mis límites y de mi sobriedad, pero la tentación y el anhelo que sentí eran muy poderosos como para resistirlos. Sabía por mi experiencia pasada que andar de mirón con mis alumnas era de mucho riesgo para mí y podía llevar a una conducta peor, pero en ese momento me fue fácil hacer a un lado ese pensamiento sabio a favor de la descarga de adrenalina que producía mi actuación. Y este es el tipo de locura que desafía a toda lógica y a todo sentido común. Yo tenía una carrera por la que yo había trabajado durante 8 años y tenía un trabajo seguro y una esposa amorosa que tenía casi un mes de embarazo de nuestro primer hijo. Estábamos bien económicamente y sin ninguna dificultad evidente, y aún así estaba dispuesto a arriesgarlo todo solo para echar un vistazo adentro de la blusa de una adolescente. En otros aspectos de mi vida era responsable y hasta considerado. Pagaba todas mis cuentas a tiempo, pagaba mis impuestos y hacía un esfuerzo consciente por vivir en el principio de la honestidad rigurosa, y nunca tuve una aventura amorosa y me ofrecí para ayudar a mi comunidad y participaba en ayudar a los alumnos en riesgo en la escuela. La ironía es evidente, pero el punto importante aquí es que en la mayoría de mis actividades era responsable y honesto, con un deseo profundo de ser útil. Aún así, realizaba conductas que para la mayoría de las personas no había dificultad en controlar, y la cual es contraria a todos los esfuerzos positivos que yo había venido haciendo. Como resultado de mis acciones, enfrenté cargos de tocamientos y pagué miles de dólares en abogados y perdí mi acreditación como maestro y una referencia de trabajo excelente, y ahora me encuentro, un año después, percibiendo un tercio de mi ingreso anterior, sin prestaciones por enfermedad o médicas. Pero estas consecuencias son menores en comparación al daño que yo he causado a otras personas. Ya había previsto estas consecuencias y tenía un gran conocimiento de mi adicción, y aún así, eso no pudo detenerme de actuar. Yo me he dado cuenta de que mi adicción sexual es extremadamente poderosa. No puedo recuperar yo solo mi sano juicio, así que mi recuperación y mi vida dependen de una combinación de entrega, pasos difíciles y gracia. Dios me guía en mi vida si es que lo busco, y estoy rodeado de las bendiciones de Dios en todos los momentos de mi vida. Si puedo detenerme un poco y abrir mi mente y mi corazón lo suficiente, voy a ver esas bendiciones y puedo tener acceso a Dios a través de un sinnúmero de formas que son llamadas telefónicas, hacer ejercicio, hacer oraciones sinceras, meditación y reflexiones, y tener contacto con otras personas y con la naturaleza, y escuchar con mi corazón en las juntas y sentir las emociones, enfrentar valientemente las terapias de largo plazo, cuidando así y queriéndome a mí mismo con duchas, con baños, con aceites, con agua corriente, y meciendo a mi bebé, compartiendo con mis amigos y abrazando a mi esposa y acariciando a mis gatos, y llevando a cabo los 12 pasos con mis patrocinadores. Puedo renovarme cuando sea capaz de ver el mundo a través de los ojos de los demás y admitir mis faltas y aceptar consejos o dejar de ir algo que no era mío para empezar. Necesito fijar límites y trabajar en mantener la disponibilidad para fijar esos límites. Los ejercicios de respiración me ayudan a perder el anhelo sexual, y la redacción reflexiva y creativa y con un propósito también me ayuda mucho. Cuando veo mis propios defectos, en lugar de solo culpar a los demás o racionalizar con frecuencia, eso me devuelve al estado sano de la mente y el espíritu. Ninguno de estos esfuerzos de recuperación, tal como se detallan en los 12 pasos y tradiciones y en otra literatura de SAA, funciona todo el tiempo. Tengo que aplicarlos continuamente para que pueda vivir feliz, alegre y libre de mi obsesión de actuar sexualmente. He encontrado unas herramientas nuevas que parecen ayudar, y sé que para mí un programa exitoso debe tener un enfoque multifacético, es decir, físico, mi cuerpo, y mental, mi pensamiento, y emocional, mis sentimientos, psicológico, mi psique, social, mis relaciones, y espiritual, el cual creo que abarca una combinación de todas las anteriores.
Estoy tomando medicamentos antidepresivos bajo la recomendación de mi terapeuta. Tratar mi depresión no garantiza mi abstinencia, pero ayuda a evitar que muchos pensamientos e imágenes se fijen y se conviertan en un anhelo y una locura. Estoy en una terapia de grupo específicamente para adictos sexuales y tengo un patrocinador adicional y ahora tengo un patrocinador que considero mi patrocinador espiritual y amigo cercano y me reúno con él una vez a la semana para comer juntos y el otro patrocinador me guía a través de los pasos de manera rigurosa. Estamos a la mitad del quinto paso y estoy practicando el hábito diario de pedirle a Dios que retire mis temores y tratando de ver a las personas que me dañaron como también heridos espirituales, porque creo que eso me está ayudando. Patrocino a dos adictos sexuales en recuperación con algo de miedo, porque mi propia abstinencia continua ha sido muy endeble y trato de limitarme solamente a compartir mi experiencia y mi fortaleza y mi esperanza y leer la literatura de SAA juntos para que sea una experiencia de aprendizaje de ambos. Yo espero haber compartido mi historia de una forma en que pueda ser de ayuda a otras personas que sufren de la adicción sexual. Yo doy gracias a Dios por la recuperación en SAA y por una oportunidad de vivir nuevamente.